comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Derecho a la Radio. Esta es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y como cada miércoles, ahora en punto de las 19 horas, nos encontramos transmitiendo desde el Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Les invitamos que nos sigan a través de la red social de la Facultad de Derecho, que es Facultad de Derecho Oficial, y que también nos sintonicen a través o nos visualicen a través de nuestro canal de YouTube. Este día tenemos un programa muy interesante que es justamente el lenguaje inclusivo y el derecho. Y para poder iniciar con este programa, vamos a hacerlo como tradicionalmente lo hemos realizado y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien dará lectura a la editorial de este día. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial lo he titulado El derecho y la perspectiva de género. Ronald Dworkin distingue tres clases de teorías de la justicia: la de derechos individuales, la de deberes individuales y la de metas colectivas, según sean los deberes colectivos que se imponen a las personas conforme a esas metas. Para la profesora peruana Rocío Villanueva, el utilitarismo político es un ejemplo de teoría de la justicia basada en metas colectivas, mientras que el imperativo categórico kantiano conforma la teoría basada en deberes individuales. En cambio, las diversas teorías de derechos humanos son el ejemplo clásico de teoría de la justicia basada en derechos individuales. En la actualidad existe consenso en considerar que un sistema jurídico es justo cuando consagra y respeta los derechos humanos. Sin embargo, el fundamento de estos derechos es quizá uno de los problemas más complejos de la ética jurídica, pues se suelen interpretar desde un positivismo ya de normas constitucionales o ya de normas jurídicas de carácter internacional, sin que se profundice en la autonomía de la persona como elemento estructural de la dignidad humana, base filosófica de los derechos humanos. Es claro que desde una perspectiva de género, el principio de autonomía individual es distinto de acuerdo a los distintos géneros que conforman a la especie humana, incluso más allá de la distinción primaria entre hombre y mujer. No obstante, aún hay operadores jurídicos que siguen considerando que la mujer, para acceder a la justicia, debe observar determinado comportamiento. Así se da el caso de que en la investigación policial y judicial, por ejemplo, de los delitos contra la libertad sexual como derecho humano, la investigación se desplaza del delito denunciado al pasado sexual de la mujer o a supuestos deberes que le son impuestos por la cultura patriarcal, presentando a la mujer como víctima propiciadora con el riesgo de que quede impune una violación sexual, ya se trate de una sexoservidora o de una esposa que se resiste al acto sexual ante un marido ebrio y agresivo, anulándose la autonomía de la mujer que junto con la racionalidad y la finalidad humana en sí misma constituyen los pilares kantianos de la dignidad humana como base de cualquier derecho humano. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de esta editorial. ¿Qué tal? Continuamos con nuestra sesión. Así es, Bárbara, vamos a continuar con la sección ahora de la entrevista. Y bueno, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada? Nuestra invitada es la doctora Lourdes Consuelo Ladrón de Guevara, integrante del Cuerpo Académico Sociedad y Región de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien justamente abordará este tema tan interesante como es el lenguaje inclusivo y el derecho. Bienvenida, doctora, a su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que la Universidad de Colima trate este tema tan importante para el derecho y que no siempre ha sido trabajado. Por aceptar la invitación, doctora. Y bueno, para iniciar con las preguntas que además el público está muy interesado en conocer, ¿nos puede platicar qué es la perspectiva de género en el derecho y cuál es su fundamento? Desde luego. Bueno, la perspectiva de género en el derecho tiene que ver con incorporar
la normatividad necesaria para que las normas no tengan justamente un sesgo a partir del sexo. El lenguaje incluyente puede definirse como un lenguaje que quiere evitar opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminativas o degradantes al implicar que uno de los sexos es superior al otro, puesto que para efectos del derecho, justamente, el sexo de las personas debe ser irrelevante. Fíjense cómo no digo es irrelevante, porque en la actualidad no es irrelevante, justamente, pero el lenguaje incluyente trata de que el sexo justamente sea irrelevante. Por ello, el derecho debe preocuparse por no procurar hacer mayor desigualdades con las palabras. Incluso yo diría de no hacer daño con las palabras, puesto que con las palabras incorporadas en el ámbito jurídico, tanto en la normatividad como en el lenguaje institucional, se puede invisibilizar, menospreciar o discriminar a un sexo en detrimento del otro. También es a través del lenguaje en el derecho como las mujeres han quedado rezagadas, consideradas en gran parte como ciudadanas de segunda y en otra gran parte desprovistas de derechos. Ahora, doctora, desde la perspectiva de género, ¿qué entendemos entonces por lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente pretendemos hacer realidad algo que el derecho ha ocultado, porque el derecho ha pretendido estar escrito desde un lugar neutro. Sin embargo, esto no es así, porque el lenguaje construye desigualdades, lo que otros académicos y juristas han denominado un despotismo desde el derecho. Algunos le llaman despotismo ético, inclusive. Entonces, ¿cómo hacer para que el lenguaje incluyente sea una parte hoy que debe considerarse en las sociedades democráticas? Porque obviamente hemos avanzado en la desarticulación de desigualdades, pero la norma se resiste a que también sea deconstruida en esta cuestión, ¿no? También debemos considerar que es desde el lenguaje jurídico, desde donde se habla a la ciudadanía y se establecen procesos. Por eso el lenguaje incluyente tiene que ser aquel lenguaje que permita tener opciones léxicas que no discrimine a un sexo en detrimento del otro. Doctora, justamente sobre estas opciones léxicas de las que nos menciona, ¿qué relevancia o cómo se podría lograr la construcción gramatical del texto legal para el derecho? Bueno, mira, aquí tenemos que decir que el lenguaje no solamente refleja un estado de cosas, sino que también las perpetúa. ¿Cómo incorporarlas? Tenemos una discusión sobre esto, tenemos posturas que nos hablan de no al desdoblamiento de ciudadanas y ciudadanos, sino de ir buscando términos que puedan ser incluyentes, pero que también permitan incorporarlas. Lo que tenemos que reconocer en primer lugar es que vamos a tener resistencias gramaticales y resistencias de quienes son gramáticos, propiamente dicho, quienes se preocupan por lo que se ha llamado la pureza del lenguaje. Pero en este momento estamos hablando prácticamente de una postura política. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la discusión que nos permita llevar a cabo la incorporación de un lenguaje incluyente en la normatividad. Ahora, doctora, una pregunta necesaria cuando se toca este tipo de temas tan interesantes es, desde la perspectiva de género, ¿cómo se vincula el lenguaje en la creación e incluso en la aplicación de normas jurídicas a propósito justamente de lo que usted refería? Mira, se han tenido que hacer, digamos, ajustes en la práctica. Y hoy, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está recomendando hacer una armonización legislativa prácticamente a nivel nacional. Voy a poner el ejemplo de las leyes orgánicas de las universidades para que las leyes orgánicas contengan un lenguaje incluyente apegado a los convenios internacionales. Les cuento nada más un ejemplo. Si revisamos los requisitos para ser rector en las diversas universidades, obviamente vamos a ver que la norma dice requisitos para ser rector. Ello está implicando que el cargo pertenece a los hombres, no a las mujeres.
¿verdad? Y por ello se perpetúan desigualdades. Incluso cuando se empieza a utilizar la palabra rectora, nos causa ruido, no nos acostumbramos, hasta que poco a poco vamos educando el oído también a la feminización de los cargos. Y les cuento ahí un asunto. En diversas universidades, una investigación que hicimos de las normas de diversas universidades, estaban los requisitos para ser rector. Y entonces decía ser miembro del personal académico, ¿verdad? Y había uno que decía no ser ministro de cultos religiosos, no ser miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces, si te das cuenta, no solamente en la ley, sino en el imaginario estaba que el cargo era para hombres, porque las mujeres de entrada no somos ministras de cultos religiosos. Por lo tanto, si fuese una norma donde las mujeres pudiesen entrar, no tendría que tener ese requisito como excluyente. No ser miembro de las Fuerzas Armadas. Las mujeres durante mucho tiempo no hemos sido miembro de las Fuerzas Armadas y mucho menos a nivel de generales, tenientes o de primeros niveles. Ahí tienes un ejemplo claro en nuestras universidades de cómo la norma está obviamente creando esta desigualdad. Bueno, doctora, ¿es obligatorio el lenguaje incluyente en el derecho y qué consecuencia llevaría esta obligación? Bueno, razonando como abogada, tengo que hacer un rodeo para poder contestar esto. Estamos hablando del derecho donde tenemos que diferenciar dos tipos de lenguaje. Por una parte, el lenguaje legal, en el que hablan las normas y que es el objeto de atención aquí en general con lo que estamos hablando, y el lenguaje de los juristas acerca de cómo los expertos del derecho hablan de las normas. Ahora bien, si estamos de acuerdo en que las normas deben ser redactadas siguiendo los principios de claridad, precisión, corrección lingüística y ser lo más cercano a la ciudadanía, donde incluso hoy se obliga a que las sentencias puedan ser leídas no solamente por abogadas o abogados, sino, o sea, no solo por expertos, sino por el público en general. Entonces tenemos que preguntarnos sobre esta necesidad de incorporar un lenguaje jurídico incluyente que tienda a pensar en un lenguaje jurídico igualitario. Y lo podemos pensar porque es una forma de deconstruir la dominación patriarcal. Esto es, apostar por la integración del lenguaje de género como un elemento más de corrección técnica en la creación de normas, pero aunque es un asunto técnico de creación de normas, realmente lo que apuesta es a una posición política de deconstrucción, de nombrar el mundo a partir del patriarcado. Por lo tanto, hoy tenemos propuestas para elaborar leyes con lenguajes no androcéntricos que impacten en la producción normativa y que obviamente enuncien el mundo desde este otro lugar, ¿sí? Ahora bien, sobre la pregunta expresa, ¿existe obligación jurídica de emplear lenguaje inclusive en las normas? Bueno, la polémica se divide prácticamente en dos interpretaciones. Yo afirmo lo siguiente. Si los convenios internacionales establecen que se deben eliminar todos los estereotipos de género, y entonces la interpretación a la que yo me adhiero es que sí, que la principal norma que lucha contra la discriminación de la mujer a nivel internacional es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, elaborada en 79 y que en México entró en vigor en 81. De ahí la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y demás tiende a la eliminación de estereotipos. Recientemente, en abril, se aprobó la Ley Federal de Educación Superior, donde también dice que se deben eliminar los estereotipos, y aquí tenemos que existe un estereotipo en la norma. Por lo tanto, la respuesta sería que sí. Sí tenemos la obligación jurídica de cambiar las normas y enunciarlo desde un lenguaje incluyente. Ahora, doctora, antes de concluir esta entrevista tan interesante, nos gustaría pedirle que, si es posible, que nos comparta alguna reflexión sobre este tema antes de cerrar, por favor. Claro, mira, tenemos 2000 años, al menos, o más, de normas elaboradas desde el punto de vista del hombre, es decir, androcéntricas.
Hoy estamos en la posibilidad, y sobre todo a partir de las universidades, de poder elaborar un derecho y normas jurídicas y un ámbito jurídico donde no enunciemos el mundo a partir de la postura androcéntrica. Yo invito a las abogadas y a los abogados a repensar esto. Claro, nos causa incomodidad porque hemos sido educadas y creadas en esta normatividad del lenguaje, pero yo invito a que deconstruyamos las normas e incorporemos una nueva visión del mundo que también atraviese las normas, que la normatividad no sea un obstáculo a la creación de igualdad. Bueno, pues qué interesantes aportaciones. Le agradecemos muchísimo a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, quien es integrante del Cuerpo Académico Sociedad y Región de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y felicidades. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Qué tema tan interesante desde la editorial, obviamente, y la continuidad de temática con la entrevista que nos hizo favor de concedernos la doctora Ladrón de Guevara, profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Sí, definitivamente nuestro comité editorial se está luciendo cada vez más y más con este esfuerzo de traer temas de vanguardia desde la semana pasada, los que hemos tenido en este programa. Y bueno, por supuesto, ahora continuando con esta programación, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho y el día de hoy nos va a hablar sobre el despido injustificado en materia laboral. Bienvenido, maestro. Hola, maestra Bárbara, buenas noches. Buenas noches, doctor, y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, el día de hoy estaremos hablando del despido injustificado, derivado de aquellas dudas que han expresado nuestros usuarios, y con la finalidad de que se comprenda este tema, sobre todo en el marco de la reforma laboral. Bueno, es que retomamos la temática. Es importante destacar que Colima va a entrar el próximo 3 de noviembre, se pone en marcha la segunda etapa de la implementación de la reforma laboral, y entonces cambian algunos mecanismos, sobre todo procedimentales, que es importante tener en cuenta. Ahora, creo que la pregunta necesaria u obligada en este tema, primero es entender, pues, a qué nos referimos cuando se alude al despido injustificado. Bueno, hay que tener en cuenta que la Ley Federal del Trabajo existen causales por las cuales cada una de las partes puede dar por terminada la relación laboral. Implica que por regla general, ante el incumplimiento de una norma o parte normativa de la ley, se puede concluir o dar por terminada la relación laboral. Por lo tanto, cuando el patrón despide o termina la relación unilateral de manera que no justifica lo que marca la ley, entonces estaríamos hablando de un despido injustificado. Es decir, que no hay una justificación para terminar esa relación laboral. Maestro, justamente sobre lo que usted refiere, surge la siguiente duda. ¿Quiere decir que no me pueden despedir si no es por una causa justificada? Bueno, no exactamente, maestra. Lo que pasa es que el patrón sí puede rescindir una relación laboral en cualquier momento. Esto hay que tenerlo claro. La diferencia es que si lo realiza sin esa causa justificada, es decir, sin que lo haga en el marco de la propia ley, entonces tendrá que pagar una indemnización. Si lo hace atendiendo alguna de esas causales, o sea, que haya una justificación, pues estaría exento de pagar alguna indemnización al trabajador despedido. Ahora, licenciado, a partir justamente de ese último concepto que usted utilizó, indemnización, ¿qué es y qué comprende? Bueno, esto implica lo que comentaba, que se realizó una recesión sin justificación, sin que hubiera una causa que motivara el poder separar o terminar la relación laboral. ¿En qué consiste? En pagar una prestación, particularmente tanto la Constitución Federal como la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón que termine una relación sin causa justificada tendrá que pagarle al trabajador despedido 3 meses de salario. Además de que tendrá que pagarle las prestaciones ya devengadas y la correspondiente prestación
de prima de antigüedad. Bueno, y a partir de eso que usted nos ha comentado, ¿qué puedo hacer si me despiden? ¿A dónde pueden acudir nuestros radioescuchas en caso de que hayan sido despedidos por una empresa? Bien, en este caso, yo recomendaría seguir una serie de pasos. Primero hay que identificar si el despido es justificado o injustificado. ¿Por qué? Porque cambian las prestaciones. Ya comentaba yo un momento en el caso de la indemnización, si corresponde o no corresponde. Una vez que identificamos qué tipo de despido es, pues entonces tendríamos que acudir ante la autoridad laboral a hacer el reclamo correspondiente. ¿Sí? Sí es recomendable que podamos generar la asesoría de un abogado que puede ser un abogado de una instancia gubernamental o en el ámbito privado. El bufete jurídico incluso puede generar ese apoyo para aquellas personas que no tengan recursos para contratarlos, para apoyarles en ese proceso. Bueno, una vez que acudimos ante esta instancia laboral, hay que hacer la petición, ya sea despido justificado o injustificado. Sin embargo, aquí es lo peculiar que hablábamos al principio. ¿Sí? Una vez que entre esta nueva etapa de la implementación de la reforma laboral, pues ya no acudiríamos a lo que era antes las juntas de conciliación y arbitraje. Tendríamos que concurrir ante un tribunal laboral. Pero previo a ese paso, tenemos que entrar a un proceso de conciliación. La finalidad es que podamos resolver el asunto a partir de las conciliaciones y evitemos procesos innecesarios. De tal manera que una vez que identifiquemos qué tipo de despido es y que tengamos la asesoría correspondiente y entrando la implementación de esta etapa de la reforma laboral en Colima, tendríamos que acudir al centro de conciliación, ya sea en materia federal, y por la rama que se trate de trabajo que corresponde, o al centro local. Ahora, licenciado, si nuestros radioescuchas tuvieran más inquietudes o dudas sobre este tema, ¿a dónde podrían acudir para obtener mayor asesoría? Bueno, les recordamos que pueden acudir aquí a las instalaciones de la Facultad de Derecho, en el campus norte de la Universidad de Colima, o pueden comunicarse vía telefónica al 312-31-610-71 o mediante nuestras redes sociales de Facebook, en donde podemos concertar una cita ya sea presencial o a través de la mediación tecnológica. Pues muchas gracias, licenciado Francisco Mayoral, por estar aquí presente como cada programa, aportando información relevante y sobre todo útil para nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Gracias. Pues qué programa tan interesante tuvimos hoy, Bárbara, como acertadamente lo referiste al principio. Lo dijiste expresamente, el comité se está luciendo con los temas y evidentemente ese es parte del éxito de este programa, que las decisiones son colegiadas y es un comité editorial el que decide la temática, la dinámica y todo lo que tiene que ver con el programa, efectivamente. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo ya se agotó. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos al equipo de producción de Universo FM por la asesoría y el acompañamiento, pero también al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez, a la doctora Jessica Romero, la doctora Ariana Sánchez, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade y también al licenciado Julio Llerenas. Gracias por estar aquí, sobre todo por el apoyo a este programa. Pero como siempre decimos, sobre todo agradecemos a todas aquellas personas que también lo hacen posible y es a través de las visualizaciones y de la escucha cada semana y también en la repetición los días sábado. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena noche. Hasta pronto. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.